Saludos traders y futuros traders, aquí con ustedes Víctor González, Head Trader de Infusion Investments, y en el video de hoy vamos a estar haciendo una reacción a todo lo que está pasando en los comentarios con el de Barstool, el CEO de Robinhood, Gary y Mark Cuban. O sea, todos están hablando sobre lo que está pasando en el mercado, todo el mundo está dando su opinión y realmente vamos a estar viendo el video y a la misma vez reaccionando, pero explicándoles a ustedes qué es lo que ellos están hablando en cada parte y si están bien o están mal, o si están mintiendo, porque hay veces que en el video están mintiendo y se nota a legua. Recuerden darle like y suscribirse al canal y dejar un comentario de su opinión y qué es lo que ustedes están pensando de lo que está pasando actualmente en el video. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero es una entrevista de lo que está pasando con el CEO de Robinhood. Así que vamos a empezar. Images right now of Barstool's founder and day trader Dave Portnoy, because he was blasting Robinhood online all day yesterday, and he alleged that perhaps Citadel pressured Robinhood to partially restrict trading in GameStop and other stocks. And I asked Vlad Tenev to respond to that accusation. Completely false. Yeah. Ok, este es el CEO. Es co-CEO porque no hay un CEO en Robinhood realmente, son dos, ¿ok? Hay dos co-CEOs de la compañía y él está alegando, está respondiendo a las alegaciones de Portnoy, que Portnoy es el dueño de Barstool, que creó ahora en Twitter un movimiento que se llama DDTG, que son un montón de gente comprando y vendiendo pen y también otras acciones. Ellos dan su opinión. Él está haciendo un tipo de Reddit, pero de manera de video. That's complete misinformation. That did not happen. Hopefully I'm being clear about that. Primero que no está siendo claro, él está diciendo, ¿verdad?, que Portnoy le dijo a ellos que ellos le venden a Citadel, que es el market maker, básicamente le venden toda su información o le dejaron saber a los market makers para poder favorecerlo. Ahora, esto es bien importante. Robinhood es una casa de corretaje que cobra cero tipo de comisiones. Significa que todos sus ingresos vienen de tres fuentes diferentes, lo cual tienen que generar ingresos porque si no la compañía no puede hacer nada. Primero, ellos cogen su dinero, el que usted tenga sin utilizar, lo que se llama on zero o lo que se llama uninvested cash. Ellos lo ponen en unos treasury deposit y ellos generan unos intereses a base de eso. Lo otro es, generan también ganancias entre lo que es el bid y el ask, lo que se le conoce como los slippage. Eso le venden esa información y también lo que se llama Robinhood Gold, que es algo que tú pagas mensualmente para que te aumente el buying power. Básicamente, donde más dinero ellos hacen es que todas tus órdenes, como les había comentado en un video anterior, que lo podemos dejar acá arriba, era que todas las órdenes, Robinhood es la casa de corretaje, pero todo lo tienen que enviar a un clearinghouse firm, ¿ok? Esto es una casa donde trabaja todo el back office, donde ponen todas sus transacciones, lo que se le conocen los ECNs. ECNs son todas las transacciones que tú vas a pasar. Por ejemplo, las transacciones de Robinhood, el market que ellos utilizan o el exchange que ellos utilizan para desviar todas sus órdenes se conoce como el BAT Exchange, ¿ok? Ese BAT Exchange solamente el 90% de todas las transacciones son manejadas a través de Citadel. Citadel es siendo uno de los market makers más grandes del mundo y no tan solo eso, sino que ellos son dueños de un porcentaje bastante grande de Melvin Capital, que fue uno de los hedge funds que estuvo a punto de irse en bancarrota y Citadel tuvo que rescatarlo. Ellos dicen que ellos no hicieron para favorecer el hedge fund, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ellos venden los routing de las órdenes a todos estos market makers y ahí es que ellos hacen dinero, ¿verdad? Ellos envían la orden, por ejemplo, si tú enviaste una orden de mercado a $3, ellos le dicen al market maker, esto pasa en segundos y obviamente están utilizando inteligencia artificial. So el market maker dice, ok, esta acaba de mandar una orden a market en $3, entonces el market maker lo que hace es que va a hacer un front run por encima de otra persona y te va a llenar a 3,15 y de momento la orden estaba en $3, pero te la terminaron llenando en 3,15 y ellos hicieron $15 o, ¿verdad? $15 por cada contrato, por cada acción que compraste. O sea, todo va a depender. Obviamente ahí hay muchísimo dinero y si tú la quieres revender de nuevo, la tienes que vender a 3 perdiendo de dinero o la tienes que vender mucho más bajo porque el bid está a otro nivel. Nobody pressured us. We didn't do this at the direction of a market maker that we route our orders to or any other financial market participant. No, this was an internal operational and risk management decision that the firm made so that we could protect the firm and protect our customers. Ok, él no está siendo claro. Hay algo bien importante. Es que el Webull, que es la competencia de Robinhood, están diciendo y le están echando la culpa a los de vestido negro, o sea, a los de vestido, ¿verdad? Significa a las instituciones, a todo lo que está pasando. Y Robinhood está diciendo que ellos lo están haciendo para proteger a sus clientes. Mira, algo bien importante es que las personas, si ponen dinero, ellos saben que lo están arriesgando. Tú no le tienes que
que decir a las personas. Obviamente es bien importante que las personas se eduquen, pero tú no puedes restringir a las personas en ir un momentito y poner $2,000, $3,000. La gente va al casino y gasta todo su dinero. El riesgo es relativo. Si las personas quieren realmente arriesgarse, esos problemas, como casa de corretaje, tú le tienes que advertir, pero tampoco le puedes limitar a las personas a entrar posiciones porque estás jugando a favor de la casa o de lo que son los hedge funds, y todo el mundo lo sabe. El hedge fund ahora mismo lo que estaba haciendo era que se estaba acomodando, porque recuerden que cuando tú envías tu orden, el back office, que es el clearing firm, que en este caso es Apex, recuerden que cuando tú tradeas, los chavos no llegan a la compañía. Los chavos llegan a la compañía cuando tú aguantas la acción por 3 o 4 días, porque ahí es que el clearing firm le envía el dinero entonces a la compañía realmente. Pero mientras tanto, 2 días se tiene que quedar esa orden. O sea, si tú haces day trading, ese dinero nunca lo tocó la compañía. Pero ¿qué pasa? El clearing firm tiene que proveer la suficiente liquidez para poder llenar todas las órdenes que todo el mundo está entrando. Al ellos no tener tanta liquidez disponible, ¿qué es lo que van a hacer? Básicamente lo que van a hacer es restringir las órdenes, porque ellos no saben si son capaces de proveer esa liquidez. Si todo el mundo está comprando, alguien tiene que vender, alguien tiene que ser el market maker en ese entonces. Tú estás viendo el mercado de tu punto de vista, pero tú no mueves el mercado con $1,000, $2,000 pesos. Tú tienes, para mover el mercado necesitas mucho dinero. Pero básicamente lo que están haciendo es restringir a las personas diciéndole: tú no tienes conocimiento para tradear, tú no tienes conocimiento para invertir, así que tú no puedes hacerlo porque no estás capacitado. Eso es lo que le está diciendo Robinhood a sus clientes. Pero la realidad es que si la persona lo quiere arriesgar, él sabe. Se supone que las personas sepan el riesgo que está involucrando en comprar y vender esta acción en específico. Y él lo que está diciendo a sus clientes es que los están protegiendo. Ellos no están protegiendo a sus clientes, ellos están protegiendo al clearing firm, claramente, porque ellos son los únicos que hacen el routing de todas las órdenes. Ellos tienen que proveer la liquidez. Si esa liquidez no está disponible, ellos no pueden. Ellos lo que van a hacer es que van a entrar en un problema mayor, porque si hay una persona comprando, tiene que haber alguien vendiendo. Eso tú no te pones a pensar todo el mundo comprando a la misma vez. ¿Quién está vendiendo? Alguien tiene que estar vendiendo. No todas las personas son compradores. Para que ocurra una compra y una venta, tiene que haber una transacción entre un comprador y un vendedor. Por ende, ¿quién es el que está vendiendo en ese punto si todo el mundo está comprando? Es el market maker. Do you believe, though, that Citadel knew that you were going to have to take these steps and effectively ran in front of it? I can't really comment on. I don't think so. That seems another one of those misinformation and conspiracy theories. Certainly, we made decisions based on the clearinghouse deposits. It was not. Vamos para otra entrevista, porque el CEO no está hablando nada. Lo que está es excusándose de todas las cosas que están haciendo. Ahora vamos a estar viendo la entrevista que le hicieron a Mark Cuban, porque Mark Cuban ha estado bien entretenido también en las redes sociales con Twitter, escribiendo de que su hijo también pudo haber participó de esta movida de GameStop. Vamos a verlo. Between retail investors and hedge funds around shares of GameStop. Users of Reddit's Wall Street Bets forum have helped bid that stock up massively this week. Last night, Cuban tweeted, "I've got to say I love what is going on with hashtag Wall Street Bets. All of those years of high-frequency traders, front-running retail traders, now speed and density of information and retail trading is giving the little guy an edge. Even my 11-year-old traded with them and made money." Mark, of course, as you know, is also the owner of the NBA's Dallas Mavericks, and he joins us right now on the Squawk Newsline. And Mark, I want to hear your thoughts on this, because I get it. I love the sentiment of being able to stick it to the hedge funds, and what the hedge funds have been able to do in some cases has been really, really bad news. But if you're manipulating market prices, I don't see how that's a good thing really in any scenario. How's this any different than what every brokerage firm does? You know, we've been talking... Ok, miren esto, y esto es totalmente cierto lo que él está hablando ahora mismo. ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora están restringiendo a las personas a comprar? Porque ahora los que no tienen el control son los hedge funds, se les salió de las manos. Y la realidad es que ahora mismo ellos están expuestos, ¿ok? Y lo más interesante para mí, y es lo más frustrante a la misma vez, es que los hedge funds hacen esto todo el tiempo. Los high frequency traders hacen todo esto. Ellos hacen front run a tus órdenes. Recuerden que las órdenes de ustedes, ellos están localizados en Nueva York. Muchas veces esas líneas de internet van directamente a su oficina y eso va a las millas. Get long, get loud for It's not good. right? It's not good for the brokerages to be doing that at all either. I'm not defending that. It's just when you see moves like this,
It's a little crazy, and I wonder what Doug Parker is thinking. I wish we could get him back on to ask him what he thinks about his stock being up better than 50%, because I would think that makes a company pretty hard to run too. How do you live up to those expectations now? Oh, but they're not expectations at all. I mean, look, the reality is que no tiene nada que ver. O sea, mira lo que ella está diciendo. Está diciendo que ahora va a ser difícil correr una compañía ahora con todo el dinero que ellos tienen, o básicamente eso no cambia ningún tipo de fundamento de la compañía. Esto es solamente un trading de una acción. Eso no cambia ningún fundamento de que la compañía está vendiendo más o está vendiendo menos. ¿Cómo va a ser posible que va a ser difícil para él correr una compañía como esta? ¿De qué ella está hablando? You just have to run your company and do your best. It doesn't change the fundamentals of the company at all. You know, it so many respects is window dressing. And if you are an owner of American Airlines, if you're an owner of GameStop, hopefully, you know, prior to all this, hopefully you owned it for a good reason and you believe in the company. And all the not even manipulation, all the swings in the price of the stock, it's all just mishigas, right? I mean, if it's a good company, it's a good company. If it's a bad company, it'll end up going out of business. And, you know, the people who, you know, bought it just to speculate, some will make money, some will lose money, but that's just the way the market's always worked. The only thing that's really changed is the speed and the density and the reduction in friction for smaller traders to trade. That's the only thing that's changed. Yeah, I mean, look, it's good news in terms of crowdsourcing, being able to have the same heft that some of these really big whales have on their own, if you can get this together. But we don't know who some of the people on the chat boards are, or in Reddit are on these threads who are saying some of these things too. Do you worry that some of the Wall Street guys could get behind that, some of the big guys, and manipulate those things? Yeah, but it's not really manipulation. It's absolutely no different than what has always happened, Becky. You know, it's just these folks are picking things where, you know, heavily shorted stocks. They'll go to low float stocks because they know they can flex and show off, you know, and let people see what's going on. But look at it the other way. What if they go after companies that are really good, or maybe smaller companies that are have a great social mission, and get people not just to buy them in mass and quickly so the stock price skyrockets, but also to hold on to them, or, you know, in cryptocurrency terms, hodl them so that, you know, that company really can grow based off of the valuation of that stock. You know, so I think now it's just a flex. You know, they picked the right place to show off with these heavily shorted stocks. And, you know, hopefully they'll go to good companies too and help them grow. And we'll see a positive side of this that hopefully will have long-lasting effects. Ok, básicamente lo que él está comentando, y es que es la realidad, esto tú no lo puedes hacer con todas las compañías. Ellos están escogiendo unas compañías en específico, compañías que tienen un short flow bien alto, más de un 30 o un 40%, que lo había hablado en un video número 1 de lo que está pasando con GameStop, que lo puedes ver acá arriba. Y lo otro, adicional a esa información, es que no tan solo están escogiendo acciones que estén bastante short sell, sino que a la misma vez están cogiendo compañías que tengan low floats. Low floats son compañías que tienen bien poco acciones disponibles a la compra. Son muchas personas pueden comprar, pueden mover el mercado, como quien dice. Una compañía como GameStop, que ahora mismo lo que tiene son 15, 30 millones de acciones de floats. Muchas personas empiezan a comprar en grandes cantidades, 1,000, 2,000, 3,000 acciones. Eso es suficiente para provocar que el precio de la acción suba, y eso es lo que le está hablando. Look, I think one thing this definitely does is shines a light on some of the behavior. I think that there could be a call for exactly what you're getting into, and you know exactly what the risks are. You know, and you just hope something like this doesn't happen. But again, it's not the first time that low float or heavily shorted stocks have been targeted. It's just very visible, and it's just not the normal suspects that are doing the targeting. There are many hedge funds that have made a lot of money over the years targeting heavily shorted stocks. And so I don't think this is anything different. It's just the people who are. Mira esto es una experiencia, y esto es para movernos al próximo video. Eso que le está diciendo es totalmente cierto. Muchos hedge funds, ellos saben, ellos tienen la información de cuáles son las acciones que más short selling tienen de retails. Por ejemplo, si ellos ven que los retail traders están haciendo un short de más de un 30 o un 40% de los floats,
ellos tienen el dinero completo porque tienen billones de dólares para comprar la acción y hacer un short squeeze. Y le hacen un montón de short squeeze a las personas, provocando que las personas se salgan. Pero ahora el short squeeze fue al revés. Ahora ellos eran los que estaban adentro con más de un 40% en el short float y la gente fue que hicieron el short squeeze a ellos y los tuvieron que sacar tanto a Citron como tanto a Melvin Capital. Ahora, como se lo hicieron a ellos, las reglas del juego cambió por completo. Así que nada, vamos a vernos al próximo video. El último es de Vaynerchuk, de lo que está pasando con Reddit y qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Week has been a testament to the internet's influence over the market. Gary Vaynerchuk, the CEO of VaynerMedia, joins us now. Gary, you're an early investor in what some may have been seen as fads, the cryptocurrency trading platform Coinbase, ride-sharing giant Uber. So what's your take on what's going on in the staying power of what is going on? It's capitalism. It's business. You know, people love free markets and limited regulation until it affects them. And so I think the internet is going to pick on you. It's just the way it is. First, it was bookstores in the late 90s. People that had medallions locked up in New York City thought they were fine. They got addressed. You know, the internet is the infrastructure of society, and humans that are on top of it and platforms that get people together to communicate, this is just the reality of the situation. And so the staying power, this is just the beginning. I mean, everyone's talking about regulating Robinhood or regulating this. Unless we're looking at going the track of China or Russia and actually regulating our entire internet, you can't stop humans communicating to each other. So this is really just an extension of how technology has empowered people in other ways. They may have empowered people to you know, transport in different ways, to communicate in different ways, and here to trade in different ways. Is that your take? 100%. Like, you know, everyone's baffled all the time. They're baffled that a president can go direct to consumer and not do briefings. They're baffled that, you know, that taxis have been disrupted. Like, everyone's always baffled. When is everybody who's watching this show going to understand that this thing called the internet came along and changed society? This is printing press. Ese es el asunto. O sea, tenemos que acostumbrarnos que nos estamos viviendo en otro tipo de sociedad. Antes Wall Street tenía el control completamente. Ahora la información le puede llegar a ellos como tanto le puede llegar a las personas en segundos, en el mismo minuto. Así que hay cosas que todavía ellos pueden controlar, pero ahora la información se reparte de una manera distinta. Y ese es el internet, eso es lo que está hablando Gary. Esta es la infraestructura del internet. O sea, la gente se comunica a través de todo esto, de toda esta información. Y ustedes se educan y otras personas también lo hacen y es parte de... Pero recuerden que esto pasa con acciones pequeñas, también pasa con acciones grandes, pero es más difícil que pase con acciones grandes porque es bien distinto, o sea, es diferente el float. Así que nada, espero que hayan aprendido. Recuerden darle like a este video, comentar abajo de si les gustó o no les gustó y qué piensan también del video y suscríbanse al canal. Así que gente, nada, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.